La vez pasada nos habíamos quedado en el teorema de Karateodori, que nos dice que si yo tengo un subconjunto de Rn no vacío, entonces la envolvente convexa la puedo escribir como, como el conjunto de todas las combinaciones convexas hasta n más 1. Eso es importante porque nos dice que entonces las combinaciones convexas las puedo detener hasta el número n más 1. Y una aplicación de eso lo vamos a ver ahorita. En eso nos habíamos quedado. Entonces vamos a demostrar la siguiente proposición. Entonces dice, sea A un subconjunto de Rn compacto. Entonces, lo que vamos a demostrar, la envolvente convexa de ese conjunto A también es compacto. Que era una pregunta que nos habíamos hecho antes. Si es compacto, si solo si la envolvente convexa es compacta. Bueno, vamos a ver ahorita que la ida es lo que sí. Y vamos a ver un ejemplo de que no es cierto al revés. Si la envolvente convexa es compacta, no tiene por qué ser el conjunto compacto. Bueno, entonces, ¿cómo es la demostración? Aquí vamos a usar fuertemente el teorema de Karateodori. Entonces vamos a comenzar. Entonces, tomen un subconjunto de Rn compacto. Y yo lo que quiero demostrar es que la envolvente convexa de A es compacto. Entonces voy a usar un hecho que probamos alguna vez, que un subconjunto de Rn es compacto si solo si. La definición es que es cerrado y acotado, pero demostramos que era si solo si toda sucesión ahí tiene una subsucesión convergente al compacto, al que quiero demostrar que es compacto. Entonces pues voy a dar una asociación ahí. Sea xi desde i igual a 1 hasta infinito, una sucesión en la envolvente convexa. ¿Está bien? Entonces quiero hacer una sucesión ahí. ¿Qué quiero demostrar? Quiero demostrar que tiene una subsucesión convergente. Por demostrar, existe x y j, desde j igual a 1 hasta infinito, subsucesión que converge a un punto x0, vamos a decir, en la envolvente convexa de A. Eso es lo que quiero demostrar. Entonces, pues vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a usar fuertemente el teorema de Karateodori. Como cada xy está en la envolvente convexa, por el teorema de Karateodori, tenemos que, si yo tengo i en n, si es un índice de la sucesión, entonces van a existir escalares lambda 1, fíjense, lambda i1 hasta lambda in mayores o iguales que 0, tales que suman 1, lambda i, vamos a poner así, ij, perdón, no es hasta n, sino es hasta n más 1, n, lambda i n más 1, todos estos mayores o iguales que 0, tales que suman 1, desde j igual a 1 hasta n más 1 es igual a 1, y cada xy se escribe como la suma de los lambda i, la combinación convexa de estos. Existen estos y además existen, todavía me falta, y existen, vamos a decir, xy1, así hasta xyn, xyn más 1, estos son elementos en A, ahora sí, tales que pasa lo siguiente. Tales que, voy a poner por aquí, xy es igual a la suma de los lambda y j
por x y j, desde j igual a 1 hasta n más 1. ¿Qué es lo que estaba diciendo el teorema de Caratrodri? Es que x, cada elemento de la sucesión se puede escribir como una combinación convexa de elementos en A, pero la puedo detener hasta n más 1. Cualquiera la puedo detener hasta n más 1. ¿Está bien? Eso es lo que me va a ayudar ahorita a lograr probar esta proposición. ¿Está bien? Bueno, pues vamos a hacer una especie de arreglo para que se den cuenta qué está pasando. Entonces, vamos a poner... ¿por qué es doble índice? Porque el doble índice lo que nos está indicando es, por ejemplo, el primer índice nos dice que corresponde al primer elemento o al primer elemento x, y el segundo índice es que indica la cantidad, cuántos tengo de ellos. ¿Está bien? Entonces tengan cuidado ahí. Esta es una de esas demostraciones donde usa doble índice. Bueno, entonces vamos a considerar el siguiente arreglo. Entonces fíjense, vamos a poner primero x1. Vamos a poner lambda 1,1 por lambda 1,1 por x11 más lambda 1,2 por x12. ¿Sí? Se dan cuenta, el que se mueve es la segundo índice. Así más lambda, vamos a poner lambda 1 n más 1, que es el último, sería x1, n más 1. ¿Qué es lo que hice? Lo único que desarrollé fue el primer elemento, el x1, con esta suma. ¿Está bien? Lo puse ahí. Es esto, nada más lo que estoy haciendo. Pero ahora lo voy a hacer con el siguiente. Va a ser x2 igual a lambda 2,1 por x2,1 más lambda 2,2 por x2,2 más lambda 2 n más 1 por x2 n más 1. Y así, como tengo yo una infinidad, en algún momento pues voy a poner el término general. El término general sería lambda i 1 por x i 1 más lambda i 2 por x2, perdón, x i 2 más lambda i n más 1 por x i n más 1. Y así, de hecho esto se continúa, ¿está bien? Entonces se dan cuenta, tengo un arreglo en el que tengo una infinidad de renglones, todos estos, ¿sí? Se dan cuenta, tengo muchos, pero lo que va a ayudar acá es que tengo yo una cantidad finita de columnas. Esta es la primera columna, segunda columna y así hasta la n más 1 columna. ¿Está bien? Si lo consideramos hacia abajo. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Ahí hay n más 1 columnas. Eso nos... Bueno, ahí estoy queriendo dibujar una flecha que vaya para abajo. O sea, son como columnas. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la compacidad del intervalo 0,1 y además el intervalo del compacto para encontrar nuestra subsucesión. Nosotros lo que queremos en realidad pues es algunas de esta subsucesión, algunos renglones que sirvan como nuestra subsucesión. Entonces lo que vamos a hacer es lo vamos a ir construyendo por columnas. Y como tengo una cantidad finita, como Caratrodri me dice que yo me puedo detener hasta n más 1, ese proceso de ir construyendo la subsucesión se va a detener en algún momento porque aquí dice que yo tengo exactamente n más 1 columnas. ¿Está bien? Entonces, bueno. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para eso? Bueno, entonces primero consideremos los primeros escalares y vectores de la primera columna. Entonces, consideremos la sucesión lambda i 1 desde i igual a 1 hasta infinito. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esa es la columna de los escalares, porque la que está fija es la segunda coordenada, es 1. Y también consideremos xi 1. Que esa es la columna de los vectores que tenemos acá, todos estos, ¿no? Es una
sucesión. Esto va hacia abajo, esto continúa, ¿está bien? Bueno, entonces, primero, recordemos que como la suma de los coeficientes dan 1 y son mayores o iguales que 0 todos, entonces todos estos deben de estar, todos los escalares deben de estar entre 0 y 1. Entonces, sabemos que esta sucesión está contenida en el conjunto 0,1, en el intervalo 0,1. Y además, lo voy a poner aquí, que esta sucesión está contenida en A. Entonces, fíjense, como el 0,1 es un subconjunto compacto, ¿sí? Entonces, va a existir una subsucesión A, no solo ese, como 0,1 y A son compactos, ¿está bien? Existen una subsucesión, vamos a ponerle subsucesiones, existen subsucesiones, primero de las escalares, lambda y vamos a decir lambda y k, 1, desde k igual a 1 hasta infinito, y subsucesión x y k, desde k igual a 1 hasta infinito, de ambas, de las de arriba, ¿sí? Pero tales que, ¿qué cosa? Tales que lambda y k1 va a ser convergente a un escalar lambda 1 que está en 0,1. ¿Está bien? Y la subsucesión x y k, 1 va a ser convergente a un elemento x1 en A porque son compactos. ¿Está bien? En realidad, ¿qué es lo que está pasando acá? En realidad, estoy como adelantando un paso, bueno, haciendo un paso, me faltaría un paso de explicar por qué. Como este es compacto, existe una subsucesión primero de puros escalares que convergen a 1. Pero existe otra subsucesión que converge a un elemento de acá, pero ¿cómo sé que son la misma? Entonces tengo que hacer un proceso de primero encontrar los índices para la subsucesión de los escalares. Con esos índices los voy a marcar con rojo. Imaginen que los tengo ahí. Los voy a poner aquí, la subsucesión. Y ahora sí, como aquí este es compacto, va a existir una subsucesión de estos índices ahora que converge a un punto x1. Pero entonces, pero le voy a poner los subíndices del anterior. Entonces, como con estos subíndices se iba a lambda 1, también con los que yo les ponga acá. O sea, lo que estoy diciendo es que aquí me salté un paso de tal manera que yo pueda decir que estos subíndices son idénticos para los escalares y para los vectores. Pueden ser lo mismo. Si las tomo por separados, pueden ser que las subsucesiones sean distintas, los índices sean distintos. Entonces, primero tomo uno sobre lambda y después pongo los subíndices para los x y hago el mismo argumento. O al revés, puedo agarrar primero los subíndices para x, los x y 1 y después los puedo poner aquí y aquí encuentro una subsucesión. ¿Está bien? Bueno, entonces, pero ya podemos admitir eso, que hay una subsucesión lambda y k1 que converge a un lambda 1 y x y k2 que converge a un x1 en A. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es agarrar la siguiente columna de vectores y escalares, que sería esta y esta, hacia abajo. Bueno, ya no la voy a dibujar, toda esta hacia abajo. Pero vamos a poner aquí, en lugar de agarrar estos escalares, estos índices, perdón, de la primera entrada, vamos a poner los que ya encontramos, la subsucesión del paso 1 aquí. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Entonces consideremos, pero ahora las subsucesiones, vamos a decir lambda
y K2, pero es subíndice, debe ir como ahí abajo, desde K igual a 1 hasta infinito, y la suposición x y K2, perdón, x y K, 2, sobre K, ¿sí? Esta está contenida en A y esta está contenida en 0, 1. A poner así. ¿Está bien? Entonces, de nueva cuenta, ¿se dan cuenta? Lo único que hice fue cambiar estos índices originales por los índices del primer paso. Bueno, a lo mejor estoy repitiendo mucho lo mismo. Bueno, ya. Entonces, como son compactos, otra vez, tenemos que existen, vamos a poner ahora una suposición x y k l, no, x y k, no sé si ponerle l, x y k m, vamos a ponerle así, coma 2 sobre m, y una subsucesión x y k m, coma 2 sobre m, tales que otra vez lambda y km converge a lambda 2, lambda y x y k, perdón, coma 2 aquí, y km, coma 2 converge a un x2, este en 0, 1 y este en A. ¿Está bien? Y así, entonces ya encontramos pero además siguen convergiendo estos y K2 siguen siendo convergentes a lambda 1 y x1, porque son subsucesiones de la anterior. Entonces siguen conservando las convergencias del primer paso a lambda 1 y a x2. Bueno, pero se dan cuenta, si yo vuelvo a hacer el procedimiento ahora para el paso 3, agarro los índices de acá y ahora los pongo en la columna 3, que ya no aparece acá, y vuelvo a hacer el procedimiento. Pero por simplificación podemos poner lo siguiente. Podemos denotar, para no quedarnos con tantos índices, pues al IKM, pues nada más lo denotamos como IR. ¿Está bien? Y entonces, vamos a escribir, podemos escribir el índice, vamos a decir, a ver, espérenme, el índice, no es necesario el I, podemos escribir KM simplemente como R, ¿sí? O sea, para indicar que es una subsucesión nada más lo ponemos R. Entonces vamos a tener que pasa lo siguiente, lambda y R, o sea, R donde R es KM, ¿sí? Pero ahora lo voy a poner con esto, con coma 1, converge a lambda 1, y con X y R, coma 1 converge a X1, y además tenemos esta de acá. Y lambda y R, coma 2 va a ser convergente a lambda 2, lambda X, X y R, coma 2 converge a X2. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Ya logramos encontrar subsucesiones de la primera columna de escalares y vectores que convergen a lambda 1 y x1, a lambda 1 y x1, y subsucesiones escalares y vectores que convergen a lambda 2 y x2. Lo que vamos a hacer es continuar este proceso, ¿sí? Pero como aquí se detiene el proceso, como es una cantidad finita de columnas, en algún momento voy a acabar, y eso es lo que ayuda de Carathéodory. Porque si yo no tuviera Carathéodory, puede ser que a lo mejor este se escribe como combinación lineal de n más 1, pero el siguiente se escribe como combinación lineal, pues no sé, de 30. Y a lo mejor el x3 se escribe como combinación lineal de 40. Entonces como que se van haciendo más columnas hacia allá. Y así puede ser que en algún momento uno se escriba como combinación de 100
Entonces que yo no tenga control de dónde terminar esta parte. ¿Está bien? Entonces yo no podría aplicar el argumento en un caso en el que yo no tenga caratio. Es decir, no podríamos afirmar que en un caso, por ejemplo, de dimensión infinita, si tengo un compacto, la envolvente convexa también es un compacto. Porque por lo menos esta demostración no funcionaría. Se tendría que hacer alguna otra o pensar un contraejemplo. ¿Está bien? Entonces, entonces vamos a continuar este proceso hasta el paso n+1. Entonces le voy a poner aquí 3 puntos suspensivos. Continuando. De manera inductiva. ¿Sí? Hasta el paso n+1. Encontramos subsucesiones de escalares, vamos a decir lambda, pero como no sé en qué momento en qué índice le voy a poner alfa. Vamos a encontrar subsucesiones lambda y alfa, 1. Pero estas sí van a ser subsucesiones con la que empecé, del paso 1. Lambda y alfa 2 sobre alfa, perdón, aquí. Y este es desde 1 hasta infinito, lo pongo acá, pero ya no lo voy a estar repitiendo para que no sea tanta anotación. Lambda y alfa n+1 sobre alfa, ¿sí? Todas estas contenidas en 0, 1. Vamos a tener subsesiones de vectores x y alfa 1 sobre alfa, x y alfa 2 sobre alfa, y así x y alfa n+1 sobre alfa contenidas en A, tales que convergen a lo siguiente. Por ejemplo, lambda y alfa 1, 1 converge a un escalar lambda 1, y así el respectivo vector x y alfa 1 converge al x1, y así, coma, la siguiente, lambda y alfa 2 converge a lambda 2, x y alfa 2 converge a x2, y así, etcétera, hasta el paso n+1. Hasta el paso n+1 sería lambda y alfa n+1 converge a lambda n+1, x y alfa n+1 converge a xn+1. ¿Sí? Entonces tendríamos todas estas subsucesiones de la primera columna, segunda columna, tercera columna. ¿Está bien? Hasta la columna n+1. Pues eso ya va a construir un vector, va a construir una sucesión, fíjense. Entonces lo que vamos a hacer es consideremos, estos vienen, todos como son subíndices, son parte de una sucesión. Estos vienen del respectivo x y alfa. Entonces consideremos x y alfa, voy a ponerle así, fíjense, x y alfa, que ¿quién es? Pues x y alfa es la suma de los lambda y alfa, j, ¿está bien? Por x y alfa j, pero ahora desde j igual, ahora ya voy a mover la segunda columna de los subíndices para ya formar el vector desde j igual a 1 hasta n+1. ¿Sí? Y consideremos además, a ver, permítame. No hay que considerar nada. Consideremos esto, y esto es para toda alfa en n. Entonces, si ustedes se dan cuenta, x y alfa sobre alfa es una
subsucesión de la original. Sobre I. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos en realidad? Si los hubiéramos puesto como columna, lo que en realidad está pasando es que estamos agarrando las columnas y alfaésimas de este arreglo. O sea, por aquí debe ser la X y alfa 1. A lo mejor por acá está la X y alfa 2. Por aquí viene la X y alfa 3. La X y alfa 4. Esos son los que estamos agarrando. ¿Está bien? Entonces no hay nada extraño. ¿Sí? Y como aquí hay índices sobre I y sobre N, en esta parte, sobre la primera y sobre la segunda, ¿sí? Ahora lo que estamos haciendo es... Estamos haciendo variar la segunda coordenada, J. ¿Está bien? Lambda I alfa J. Entonces estamos agarrando, por ejemplo, lambda I alfa 1. Ahora este lambda I alfa 2. Y lo estamos multiplicando por su correspondiente. Y así. Lambda I... A ver, permítame. No, es lambda I alfa 1. Sí, sería el primero. Lo estoy multiplicando por este. Luego lambda I alfa 2. Lo estoy multiplicando por este. Y así. Lambda I alfa n más 1. Lo estoy multiplicando por este. Entonces eso formó una subsucesión de la original. Esa es la que vamos a demostrar que converge un punto. Por demostrar, x y alfa converge a un x0. A un vector x0 en la envolvente convexa. Para algún x0, a lo mejor vamos a poner así, converge x0. Quiero demostrar que converge a 1. Para algún x0 en la envolvente convexa de A. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues fíjense, nosotros sabemos que todos estos lambda y alfa sobre la suma de los lambda y alfa, que está acá, todos estos suman 1. ¿Está bien? Como esto es para todo y en particular para el i alfa. Entonces, fíjense, entonces nosotros sabemos que si alfa está en i, en n, la suma de los lambda y alfa j, desde j igual a 1 hasta n tiende, suma 1. Entonces, esto es una suma finita. Entonces, en realidad, si nosotros agarramos el límite de la suma de los lambda y alfa j, desde j igual a 1 hasta, aquí también es n más 1, hasta n más 1, cuando alfa se va a infinito, aquí ya necesitamos hacer que el alfa se va a infinito. Pues esto es algo así, esto es como el límite cuando alfa se va a infinito de lambda y alfa 1, porque el que se mueve ahora es el j, más lambda y alfa 2, más lambda y alfa n más 1. Pero nosotros sabemos que como esto es una suma finita, por cálculo nosotros sabemos que podemos abrir la suma. Entonces calcular el límite de este, el límite de este y el límite de este. Y vamos a ver cuánto sale el límite de i alfa 1. Entonces límite de i alfa 1 es lambda 1. Luego, límite de... Aquí me faltó. Aquí me faltó es i alfa. Entonces todos estos convergen a lambda 1, lambda 2 hasta lambda n más 1. ¿Sí? Porque es lo que apuntamos acá, en esta parte. Bueno, entonces el límite de esto, pues es igual a la suma de lambda y alfa, desde alfa, igual a 1, hasta... Ah, no, a ver, espérenme. ¿Cuánto va a dar esto? Permítame. No, exacto, lo que ya no vaya a tener es esto. Porque este es el que se va a cancelar, fíjense. Aquí está. Este converge nada más a la segunda subíndice lambda 1. Este desaparece, nada más queda el x1 y así. Entonces quiere decir que esto converge a la suma de los lambda j desde j igual 1 hasta n más 1.
pero todos ellos suman 1. Y entonces, pues ya llegamos de entrada a que la suma de los lambda j desde j igual a n más 1 es igual a 1. Ya, de entrada. ¿Está bien? Y todos son mayores o iguales que 0. Lambda j, pues de hecho están en 0,1. Bueno, entonces ya encontramos unos coeficientes que suman a 1. Ahora lo que vamos a demostrar es que también la sucesión x y converge a un punto. ¿Está bien? Entonces, ¿quiénes estas x y? Además, tenemos lo siguiente. Entonces vamos a ponerlo así. Además, nosotros tenemos que el límite de la sucesión x y alfa, cuando alfa se va a infinito, pues esto es igual, pues voy a poner quién es x y alfa. X y alfa es esto de acá, y alfa j por x y alfa j. Este es el límite sobre alfa de la suma de lambda y alfa j por x y alfa j, desde j igual a 1 hasta n más 1. Es esto de acá. Si quieren lo voy a encerrar para que se acuerden. ¿Está bien? Lambda y alfa j por x y alfa j. Entonces, la que se mueve es la alfa. Entonces, esto es como si pusieran la siguiente suma. Fíjense, esto es el límite cuando alfa tiene infinito de lambda y alfa 1 por x y alfa 1. Luego más lambda y alfa 2 por x y alfa 2. Y así el último. Más lambda y alfa n más 1 por x y alfa n más 1. Ahí está. Pero esto es una suma finita de vectores. ¿Se dan cuenta? Y intuitivamente, este ya sabemos que converge y alfa 1, ¿a dónde converge? A lambda 1. Y ahora, x y alfa 1, ¿a dónde converge? A x1. Entonces, como que el producto debería ser convergente a lambda 1. Este de acá sería lambda 1 por x1. Y así. El siguiente debería ser lambda 2 por x2. Y el último sería lambda n más 1 por xn más 1. ¿Está bien? Y este punto que está acá, porque los coeficientes suman 1, ¿sí? Lo que demostramos acá, como los coeficientes suman 1, que es esto, lo voy a encerrar con verde, y son mayores o iguales que 0, entonces nosotros podemos decir, y todos estos elementos x1 hasta xn están en A, porque aquí las encontramos. ¿Dónde está? No lo puse aquí. Pero todos estos, el x1 está en A y así, etcétera. No le puse. Entonces, lambda 1 con lambda 1 hasta lambda n más 1 en 0, 1, porque así se van construyendo, nos da la compacidad. Y x1 hasta xn más 1. Todos estos están en A. Entonces es una combinación convexa de elementos en A. Entonces esto estaría en la envolvente convexa. Y ya, estaríamos demostrando que la sucesión tiene una subsucesión que converge a un elemento de la envolvente convexa. Entonces la envolvente convexa sería compacto. Solo hay que hacer una aclaración acá. Si ustedes se dan cuenta, esto es como un límite de multiplicaciones. Límite de este, límite de este y límite de este. Pero no son multiplicaciones de números reales. Son multiplicaciones de un vector por un escalar. Entonces eso lo voy a poner como nota y lo demuestran. No es complicado. Que si nosotros tenemos, aquí se usó nota, la siguiente, es que si ustedes tienen una sucesión de escalares, ¿sí? Tal que lambda n converge a lambda 0, y tienen una sucesión de vectores, vamos a poner su conjunto de Rm, o sea, son vectores, si quieren hasta pónganle barrita así.
tal que xn gorro converge a otro vector x0 en Rn. En Rm vamos a ponerle, ¿está bien? Entonces, lo que debe de pasar es que cuando hagan la multiplicación de las sucesiones, esto va a ser convergente al límite del producto de lambda 0 por x0. O sea, algo así como que si una sucesión de escalares converge a un escalar, perdón, y una sucesión de vectores converge a un vector, la multiplicación de escalar por vector de la sucesión va a converger a la multiplicación de los límites. ¿Sí? Es esto que estoy diciendo acá. Traten de demostrarlo. De hecho, en R2 es así como... En general en Rn es fácil, pero por ejemplo en R2, esto de acá pues, quedaría algo así, ¿no? En R2, pues yo tengo la sucesión xn. Ah, y todavía me falta... No, esperen, todavía me falta agregar otra propiedad. Este sería 1. Y además también, porque también se dan cuenta, aquí está una sucesión. Es como una límite de sumas, porque es el límite de este, más el límite de este, más el límite de este. Pero esas sumas son vectores, entonces también, si yo tengo una sucesión xn y una sucesión yn, ambas subconjunto de Rm, con xn converge al vector x0 y yn converge al vector y0, entonces la suma de las sucesiones de vectores en suma también convergen. Xn más yn converge x0 más y0. Algo así como que la propiedad de los límites para la suma se cumple para vectores también. Si una sucesión de vectores converge a x0 y una sucesión de vectores yn converge a y0, entonces la suma de los vectores xn más yn converge a la suma de los vectores x0 más y0. ¿Sí? Entonces, esa es la nota que quería aclarar, porque esa se está usando ahí, en esa última parte. Bueno, pero en realidad es sencillo porque solo cuesta trabajo escribirlo, pero por ejemplo en R2 nosotros tendríamos que la sucesión, por ejemplo la sucesión de escalares lambda n, se podría escribir como... No, pues esa es una sucesión de escalares aquí en R, tal que lambda n converge a lambda 0. Y si yo tengo una sucesión en R2, aquí dije R2 y le puse Rn. Y si fuera una sucesión en R2, por ejemplo una sucesión de vectores xn, pues se vería como, pues no sé, vamos a decir, no sé cómo ponerlo. A ver, espérenme. Ah, sí, sería primer coordenada que pertenece al elemento enésimo de la sucesión, segunda coordenada y pertenece al elemento de la enésima decisión para toda n. Y es tal que xn converge al vector en R2 que sería x0, y0. Entonces sí es cierto aquí que la multiplicación por escalar de lambda n por el vector xn converge al lambda 0 por este vector, que vamos a ponerle x0. ¿Por qué? Porque acuérdense que la convergencia en Rn es entrada. Entonces, si yo calculo lambda n por xn vector, pues esto va a ser lambda n por x1n y el otro va a ser lambda n por x2 n, así. Pero como xn converge a x0 y0, nosotros tenemos que xn, por ejemplo, como esta converge a x0 y0, entonces sería la primera entrada x1n converge a x0 y las segundas entradas x2n convergen a y0. ¿Está bien? Entonces, pues ya estos son números reales. Entonces, si ustedes multiplican por el escalar, lambda n por x1n converge a lambda n por x0. Y, no, perdón, lambda 0 por x0. Porque converge el producto de los límites. Aquí sí ya son, por ejemplo, este y este. Estoy aplicando la que ya serían propiedades de los límites en R. Lambda 2 x2n converge a lambda 2. No, perdón, a lambda 0.
converge a lambda 0 por y0. ¿Sí? Entonces ya tendría yo, como es convergencia entrada-entrada, y estas son las entradas de la multiplicación por escalar, y convergen a lambda 0 por x0. Nosotros ya habíamos visto que la convergencia en Rn, en particular aquí en R2 es entrada-entrada, entonces tendríamos claramente que lambda n por xn gorro converge a lambda 0 por x0, lambda 0 por y0, que no es otra cosa más que la multiplicación de escalar de lambda 0 por el límite x0, lambda 0 por x0. Y ya, entonces aquí estaríamos demostrando que se cumple pues, lo que estamos diciendo arriba. Pero eso nada más sería para la multiplicación por escalar. También la suma de dos sucesiones en un espacio en Rn, si cada una converge a x0 y otra converge a y0, ahí sí hasta creo que se ve en cálculo que la suma de los vectores xn más yn convergen a los límites x0 más y0. Entonces, con esto quedaría justificado aquí esta parte. Si yo tomo límites acá, ¿sí? Le voy a poner aquí con rojo para que vean cómo se justifica. Esta justificación de ese paso no es otra cosa más que esta de acá. Es esta nota. ¿Sí? Porque estamos usando que algo así como que las propiedades de suma y multiplicación y límites para R2 o Rn en general. ¿Está bien? O sea que se puede abrir esta suma y calcular los límites en cada sumando. Y como cada sumando es una multiplicación por escalar, sería el límite de esta por este. Luego el límite de este por el límite de este. Y así, límite de este por el límite de este. Eso sería lo que estamos argumentando ahí. Y ya, entonces, ya encontramos que una subsucesión, ya encontramos una subsucesión de la sucesión original que converge a un punto en la envolvente convexa. Esto es lo que andábamos buscando. Y ahora sí, entonces, la envolvente convexa es compacto. Y ya. ¿Se dan cuenta? Fue una demostración muy elaborada que nos llevó a darle vuelta porque no podíamos demostrarlo directo con cerrado y acotado. Pero entonces tuvimos que estudiar el concepto de subespacio afín o conjunto afín, afínmente dependiente, sus equivalencias. Y eso nos lleva a teorema de Carathéodory. Y Carathéodory ya nos lleva a probar el teorema. Les digo, este resultado era más complicado que los otros. Ya nada más queda como pregunta, y ustedes ya lo buscan. Tarea moral es que no es cierto en general que si la envolvente convexa de A es compacto, entonces A es compacto. ¿Está bien? Entonces, pues traten de buscar un ejemplo. Y pues a ver, pues cuál sería. ¿Cuál sería que cumple esto? Que no es cierto que si en general la envolvente convexa es compacto, no tiene por qué ser el conjunto compacto. ¿Está bien? Entonces, piensen en ese problema y aquí paramos el video.